Y muy buenas, mis queridos maníacos, y bienvenidos un día más a la aventura del Gothic. El anterior capítulo era tan breve y hicimos tan poco que más o menos lo resumo ahora mismo y seguimos con la historia. Hemos pasado al capítulo 3, pero esto ya se sabe en el vídeo resubido anterior, que nos quedaba un poco completar las cosas, ¿no? En el Valle de las Minas. Allí teníamos que informar a Garroth, que era el comandante del castillo que estaba en esa fortaleza un poco asediado por los orcos, ¿no? Qué tal iban las minas y los recursos que habían conseguido sacar de los minerales, cuánto les quedaban y demás. Y al final era todo un desastre. Nos dio una notificación para que viniéramos aquí y dijéramos a Lord Hagen que todo es un desastre y que bueno, que me deje ya participar en esta guerra y que me dé el permiso para el Ojo de Inos, para coger el talismán, que no sabemos todavía lo que hay que hacer con él, ¿no? Pero que hay que utilizarlo para combatir el mal. Entonces, bueno, que nos dé el permiso para ir a recoger el Ojo de Inos y ir a donde Sardas para que nos explique un poco para qué sirve ese colgante. Entonces, bueno, nos dieron el pergamino para que vengamos aquí a dárselo a Lord Hagen para que sepa lo que está sucediendo y aparte para que nos dé el permiso, ¿no? Y al venir nos hemos encontrado algunos encapuchados que nos han maldecido. Ahora no podemos dormir, solo podemos recuperar la vida si nos bendice Batras, por ejemplo, entre otros sacerdotes sagrados. Si nos bendicen nos recuperan la vida, si no, a pociones o comida hasta que nos quitemos el maleficio. Entonces también decir que por el camino vamos a encontrar encapuchados, magos oscuros, que son muy difíciles de matar ahora mismo y que tendremos que esquivarlos, ¿no? Es un reto más ahora mismo hasta que podamos matarlos. Entonces hemos dado la información a Lord Hagen. Este nos ha dicho que tenemos que ir a por el Ojo de Inos al monasterio y que tenemos que tener cuidado porque lo más seguro que el mal ya lo sepa, ¿no? Ahora todo esto ya se empieza a saber y como que se está preparando un ejército y vamos a tener que combatirlo. Simplemente pues eso, regresamos de allí, del Valle de las Minas aquí, hicimos eso y aparte de hacer eso comunicamos a Batras un poco sobre lo que ha pasado con la gente desaparecida que hemos visto hasta el momento. Recordemos que Elrich, el ayudante de carpintero, le hemos salvado la vida y ahora sabemos como que Lucía se ha ido por voluntad propia con los bandidos y que bueno, más o menos parece como que Lucía ha muerto, pero tenemos que seguir en busca del campamento de los bandidos, que todavía no éramos suficientemente fuertes, entonces ya iremos ahora, que está al norte, detrás de la granja de Sekov, algo así, todavía me acuerdo. Y bueno, aquí tenemos a Elrich, que le hemos salvado la vida. Y luego aquí tenemos a Torben, que no nos va a perdonar. No nos va a perdonar ni de coña el haber matado a su sobrina, me parece. O a su... algo así. No me acuerdo bien lo que era, pero sí tuvimos un poco trifulcas. Pues bueno, comentamos eso sobre la gente desaparecida y ya estamos en el capítulo 3. Algo que me encanta de este RPG y que muchos han basado un poco en ello, aunque no lo han marcado tan bien como este, desgraciadamente, es que recordemos que en el Gothic nosotros nos desplazamos andando y a cada paso hay como un reto, un peligro, es muy divertido. El mapa no es ni muy grande ni muy pequeño, unos 20 kilómetros cuadrados, pero hace como que se sienta muy vivo, ¿no? Y una vez tú ya pasas por un sitio, limpias la zona, se siente como que el héroe ya ha pasado por ahí porque no vuelve a salir los monstruos ni nada, simplemente está todo limpio. Y además recordemos que la inteligencia que programaron en este videojuego hace que los animales vayan a los campesinos, se los coman o peleen, y al final si limpiamos las zonas es mejor para que no mueran ciertas personas que nos puedan misiones o importantes en la historia. Es muy bonito porque se siente vivo aunque tú estés quieto, los NPCs, ¿no? La IA sigue funcionando y es algo único, ¿no? Hay algunos videojuegos como el Kingdom Come que tienen, pero no lo tienen tan marcado como esto, que son todos los NPCs. Y hablando de eso, pues luego se siente como un poco vacío, porque cuando regresas ya está todo limpio y se siente un poco vacío el juego. Ahí es cuando ya poco a poco nos van dando las runas. Ahora mismo, que eso nos pasó en el capítulo anterior, que fue tan corto que por eso no lo resubo, con este resumen ya está. Con las runas nosotros ahora podemos teletransportarnos a ciertas zonas. Sí. Nos han dado la de este pueblo, me parece ahora mismo, el paso de Khorinis, que es justo para ir al otro mundo, por así decirlo, donde están los orcos.
Luego en el paso del Valle de las Minas es del otro lado del Valle de las Minas. Tenemos el puerto de Corinis, que ya es este pueblo, ya podemos teletransportarnos al pueblo este. Y tenemos la torre de Sardas, que también otra cosa es que fuimos a informar a Sardas de lo que está sucediendo. Y este nos informó que nos diéramos prisa por ir corriendo por el ojo de Inos, porque lo más seguro que el mal también lo sepa y que va a ir a por él. Y nos ha avisado un poco todo esto de los magos estos negros que nos han maldecido, que tenemos que tener cuidado porque por ahora son muy fuertes y que tenemos que hacernos más fuerte porque nos han revivido. Recordemos que éramos un semidios, pero morimos y nos revivieron en forma humana, Sardas, en este Gothic 2, que es muy bonito, la verdad. Ese tipo de situación, ¿no? Para sentir que el héroe simplemente ha perdido los poderes, no es que te quitan los poderes y demás. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer un poquillo es intentar robar ciertas cosas, porque hemos empezado el capítulo 3. Entonces lo que necesito antes de empezar a robar algunas cosas que teníamos pendientes, ¿no? Para ir completando. Necesitamos destreza, necesitamos anillos, cinturones. De destreza. Un poco difícil en el Gothic ser varias cosas a la vez, ¿no? Y somos ladrones, aparte de ser magos. Y desgraciadamente para ser ladrones necesitamos más destreza. Y cuanto más destreza tengamos, más fácil se nos es robar o se nos accede a robar a gente que antes no podíamos. Placer, bienvenidos, que estamos con lo de hacer la historia en el Gothic. Es un poquito más gameplay que interacción con los viewers, ¿no? Pero luego pasaremos a jugar a Dune y veremos a qué más. Entonces ahora es una pena porque estoy viendo que nadie tiene ni cinturón ni anillos para tener más destreza. Now one of the mercenaries has actually murdered a pal. Something had to happen one of these days. That's not what I heard. Don't tell this to anyone. Vamos a ir cerrando círculos, ¿no? Tenemos aquí las misiones. También nos comunicamos con Diego. Hay dos cosas que tampoco he contado. Recordemos que Diego es como nuestro maestro, a quien seguimos, y la verdad que es un personaje de los más importantes, entre comillas, según como el jugador quiera verlo, ¿no? De los personajes secundarios del Gothic 1, ¿no? Entonces, con Diego ya hemos hablado, ha venido aquí al pueblo, pero nos ha contado que tiene que recuperar su oro, que se lo ha dejado en el Valle de las Minas y que tendríamos que haberlo cogido cuando pasamos por ahí, pero que se lo olvidó. Entonces que tengo que regresar y coger el oro. Así que en algún momento ya regresaremos al Valle de las Minas y ya le ayudaremos a Diego, que está aquí y necesita su oro. Y luego recordemos que juntamos un dinero para liberar a Gorn, que es un personaje muy importante, el de las hachas, que yo creo que lo vamos a llevar como compañero para la misión final de este juego también. Y ya tenemos otro personaje secundario que se ha juntado con Milton, el mago, recordemos, de agua, que es otro personaje secundario importante. Y ya tenemos un poco las tres personas ubicadas, ¿no? Es decir, tenemos a Gorn ubicado porque ha ido a donde Lee, que es el campamento de los mercenarios. Luego tenemos a Diego, que está aquí con nosotros. Y bueno, Milton, que yo creo que Milton se ha quedado allí en el Valle de las Minas por ahora, pero los personajes recordemos que están vivos y se van moviendo. Vamos a ver si Joe tiene una profecía para nosotros, ¿no? Can you make me a prophecy? Ha pasado tiempo. Time has progressed, and I shall También give you tendremos que ver a ver si tenemos algún tipo de tabaco para mezclar, How much? For a paltry para dársela a este hombre. 250 coins. I shall risk a glance through time for you. A su misión secundaria. Bueno, le vamos a dar dinero para que nos diga a ver Tell me about the qué ver en future. el futuro. All right, son of knowledge. I shall now enter a state of trance. Are you ready? You shall Bueno, nos da experiencia. force what is nobody's destiny but yours. Through fire and snow, through ice and flames, men in foreign armor, Hombre con armadura a swamp, extranjera. Un pantano, lizards, lagartos. Te they esperan. await you. La verdad que está muy bien, ¿eh? Es como
That's all. Un poquito el resumen de lo There's que tenemos en nothing este more I capítulo. can see. Recordemos también que por capítulo... Vamos a ver si tenemos para mezclarle tabaco al señor. Recordemos que por capítulo también, pues todo ha cambiado, ¿no? Pues ha ido a peor o a mejor, dependiendo si hemos pasado o no hemos pasado. Sí que es verdad que en el anterior capítulo hemos hecho muchas cosas, pero hay sitios por donde no hemos pasado. Eso es importante, que igual ya no podemos hacerlo porque igual están todos muertos. Tenemos poción de velocidad, pero bueno, vamos a ir... Bueno, sí. Y vamos a... Se ha quedado el hombre. Entramos en su casa, nos ponemos a... Voy a ver tabaco. Tenemos mezcla de tabacos con setas, con hierba, con miel. Es que con miel ya le hemos dado, ¿no? Vamos a hacer, a ver. Ya, con las setas también le dimos, ¿no? Da igual, vamos a mezclar un poco todo. Bueno, eso para mí. Ah, necesito comprar tabaco ahora. Se me ha gastado el tabaco. Pero a ver si tenemos... No tenemos para... ¿Por qué me mira así? Show me. Epa, ¿qué ponía ahí? Me he quedado sin tabaco. Me parece que él me daba tabaco, ¿no? Es que no me acuerdo. I've got a new tobacco. Le voy a dar un poquito de miel. Let me try your tobacco. Mira, le ha gustado, porque me ha dado experiencia. Let me try your tobacco. Bueno, qué desperdicio. Incredible. I've never had a better smoke in my life. How did you prepare this blend? I mixed the tobacco with honey. You have done well, father of the Padre art of del arte de la blending. mezcla. I would be delighted to fill my miserable pipes with this. Me encanta Fill her cómo up, habla el then. personaje. Thank you, son of generosity. No other blend could be as good as this one. I shall buy every bit you can bring me of this. Vale, o sea, ahora si le hacemos tabaco con miel, Hear ye, inhabitants of nos Corinthus. va a dar By the dinero, me explicit parece. order of the Honorable Lord Hagen, the following decree Hey, is you. hereby enacted. The mercenary Smith Bennett, who treacherously murdered the paladin Lothar, has been Hey, condemned you. in the name of Innos. The sentence is death Hey. by Mira, hanging. sería sencillo The robar su execution llave. will take Vamos a place ver, in a porque few recordemos. days. Vamos a ver, tenemos flechas. Nada. Fuerza. Armas, nada, destreza ya puesto. No tenemos nada de destreza, Es que nos falta muchísima destreza y es muy arriesgado. Ahora mismo robar por robar sin destreza. Voy a guardar. Y si no podemos, no vamos a forzar a guardar y a cargar. Simplemente pues tenemos que encontrar algunos accesorios de destreza y volver a Hey. intentarlo. Sería sencillo robar la llave. You miserable little thief. Es que va a ser muy difícil. Muy, muy, muy difícil. ¿Dónde podríamos, si no? Vamos a intentar... Aquí a los mercaderes hemos visto que ninguno tenía destreza. Pero luego tenemos unos mercaderes de caza, que los de caza son los de destreza, si no recuerdo mal. Y esos pueden ser que sean los que tienen los accesorios de destreza. Luego hay un puestucho aquí, pero no creo que... Aquí está Diego, como podemos ver. Pero necesita su saco de dinero para entrar a la zona rica. Show me. Eso de robar sería un juego de niños. Se va a intentar robar, pero es que... Bueno. Cuando ya pone un juego de niños es casi seguro que lo robemos. Pero hay que tener cuidado porque nos podemos meter en un buen lío y hay que dormirlo, hacer que olvide.
Show me. Since the merc, I hope that. Necesitamos también, ya que estoy hablando de esto, comprar papiros para olvidar. Así si robamos a alguien y nos sale mal, podemos hacer que se olvide. Porque si no, no tenemos cómo robar. Tengo algunas pieles para ti, recordemos que este nos paga muy bien por las pieles, es mejor dárselas a este hombre You didn't go slaughter some farmer's sheep in the pasture, que did you? venderlas I por wouldn't separado en dream otro of lado. doing that. Wolf skin. Y esto es That's por good. ser A cazador. warg skin? Those beasts una de are las tough. ventajas en el Gothic 2 de ser cazador. Even a shadow beast skin. Those are worth a lot. Good work. Aún así, alguna Come see me piel again when you de have bestia a more. las sombras me gustaría tener por si acaso alguien también me las pide. Show me. Este esperemos destreza 5, destreza 10. Mira, mira, mira. Vale, entonces, bueno, podemos comprarlo. Y bueno, podemos comprarlo. Vale. Ahora vamos a ir guardando porque ya sabéis cómo es este juego. Y sobre todo recomiendo, si os atrevéis a jugar al Gothic 2, siempre guardar en 2. Pues acaso se corrompe uno. Vale, entonces, ahora tenemos un 5 de destreza. Solo cuando robemos vamos a ponernos esto, porque la verdad que somos mago, no tiene nada que ver con destreza ser mago. Pero esto es para robar muy There muy you bueno. are again. No hemos visto un collar. Le voy a decir, ¿cómo van las How are cosas por la things in ciudad? town? Pues acaso There's nothing new so far. no hay nada nuevo, vale. Siempre hay que Show preguntar, me recordemos que lo apuntamos en el diario. No, no hay ningún collar. Y es muy importante para nosotros. Vale. Estoy pensando en mercaderes, pero... Ahora vamos a probar a robar una vez más esa llave tan golosa. Y si podemos robar esa llave golosa, ya intentaremos hacer lo de los traficantes de armas, porque recordemos que aquí hay unas torres y tenemos información en las misiones ya incluso recogido sobre que en una de las torres pues tiene que haber algo. Entonces, bueno, vamos a... Bueno, guardar no hace falta. Bueno, igual sí, igual sí. Aunque sea en uno. Hey, you. Sigue siendo sencillo, hay que tener cuidado. Pero tenemos una llave de torre. Ahora habéis visto, seguía poniendo sencillo, algo que me gusta es que sigue poniendo sencillo, pero tienes más posibilidades ya que tienes más destreza y va escalando según tu destreza. Es buen RPG en ese sentido. Lo que pasa es que este juego podía haber sido muchísimo más y no lo fue porque no tenía el dinero y el tiempo. Si hubiera tenido más dinero, pues en vez de ser tan fácil, o sea, simplemente un minijuego de robas o no robas y echas unos dados, no en estilo RPG, igual sería ir por detrás del personaje en modo sigilo, porque recordemos que este juego tiene modo sigilo, y robarle desde atrás, ¿no? Hacer todo el rollo de RPG de robar. Pero bueno, aunque sea tiene el sistema implementado, que es lo que cuenta, y los que le dieron tiempo, ¿no? Ya que hay algunos que están como a medias, que se ven en el juego. Las torres, tenemos que pensar, Tenemos otra torre... Shall it be? But the human and the beast A ver, también Pablo puede tener una llave. war upon the land of Adonis, and the wrath of the gods was with them. Es muy bonito cómo se siente el juego. Este sitio, no sé si lo abrimos, pero bueno, ya que estamos, vamos a comprobar. Parece que sí. Vamos, es una llave de una torre, lo ponía, así que no hay desperdicio. Si no es en un sitio, es en otro. Mira, es aquí. A ver, izquierda, vale. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Pues vale. Igual que el sistema, ¿no? De abrir los cofres, que no es muy simplón, pero mira, aunque sea está implementado, ¿no? Al final fue un doble A muy humilde. Vamos a ver si nos sirve para alguna puerta más. Esta yo creo que la abrimos ya en sí, ¿no? No hay nada que coger ya. Voy a hablar con este hombre a ver si hay para robarle algo. Voy a intentar hablar con la gente al máximo.
Me arriesgo. Uf. Vale, ahora parece que no, pero vamos a guardar. Que ha salido demasiado bien esto. Sí que es verdad que este videojuego, el menú, es muy arcaico, ¿no? Y más que hecho así a propósito por ser RPG, era por falta de recursos. Pero está bien programado. Vale, vamos a meternos en pelea. Do you want to go up against me again? I think I've gotten better in the meantime. ¿Cómo fuma todo el mundo aquí, no? I want to. Do you have Vamos 50 a pelear. gold? Sí que tengo. Here Aquí you are. están. We have a new. The bets are play. Are you ready? ¿Estás listo? Ven aquí. Come here. Then let's. Qué cabrón, ¿eh? Hostia, no me he recuperado la vida. Yeah, that's the ticket. Give it Hostia. your all. Attaboy. Give it your That's the all. ticket. Hear ye, inhabitants of Corinus, but the Shoot mercenary him! Smith Bennett, who treacherously murdered Finish the him! paladin Lothar, has been sentenced. ¿Es de una o es de dos? Shoot him. Give it your all. Give it your all. Ostras, es de una, ¿no? Give it your all. Give it your all. Give it your all. Not bad at all. ¿Cómo ha podido ganar? Es que... Y me roba. No me puede robar, ¿no? Me ha cogido los 50, ¿no? Se supone. I want to feel. We the bet. Are you ready? Come here. Then let's see what. Se cura. And now, Aunque no se ha curado, no le ha dado tiempo. ¿Y por qué yo empiezo con media vida? Me ha hecho doble, ¿veis? No estoy loco, me ha hecho doble. Hit hear him. ye, and the mercenary Smith Bennett, who treacherously murdered the paladin Lothar, has been Slug him! condemned in the name of Innos. The sentence is death by hanging. Pero es que aquí solo hace una. Hit him. Not bad. Ahora sí. Oh man, I see you already. You could have waited until I gave it to you. I want to first give me back my. Primero devuelve la espada. Tengo tu espada. I've got you. anda. Good. I'm curious. I want to. Do you have 50 gold? Here you are. We have a new. The bets. Are you ready? Come here. Then let's see what you can do. Hear ye, inhabitants of Corinus, the mercenary Sí, pero- Smith Bennett, who the sentence is death by hanging. The Hit him. That hit the spot. Y casi muero. Es que voy a donde va atrás a curarme mi gente. Yo no puedo andar gastando tantas pociones en este hombre. Lo que se hace con este tipo es como el club de la lucha. Aquí he dejado un rastro de sangre. Es el club de la lucha. Es vencerle hasta que te deje de dar dinero, ¿no? Te dice como que te esperes un tiempo. Por eso estoy haciendo hasta que me permita, ¿no? Le hemos dejado la espada en el Oh suelo. man, I see you. Golpea You could have azul, waited tal, veo until que I. has cogido el dinero. Quiero I pelear want. contra Do ti. you have 50? ¿Tienes 50? Pues Here you are. We have a. The bets are. Are you ready? ven aquí. Come anda. here. Then let's see what you can do. Que a veces saca el arma, a veces no. Slug him. Yeah, that's the ticket. Yeah, that's the ticket. Yeah, that's the ticket. Es muy rápido. Eso es lo que es el tío. O sea, tiene de una, pero es muy rápido. Slug him. Yeah, that's the ticket. Yeah, that's the ticket. Hear ye, inhabitants of Corinus, the mercenary Smith Bennett, the sentence Yeah, is that's the death ticket. by Es hanging. muy duro este juego, eh. Yeah, La that's verdad the que es muy ticket. duro. Not bad. Pero ya at veis all. que es una locura. I want. Do you?
Here you are. We have the bet. Are you ready? Come here. Then let's see what you can do. And now for... Hit him! Hit him! Guau, es que eso como me ha quitado toda la vida, casi. Slug him! Slug him! Not bad. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. The mercenary Smith Bennett, who treacherously murdered the paladin Lothar, has been condemned in the name of Innos. The sentence is death by hanging. The execution will take place in a few days. Ah, my head. Oh, I see. You could have... I think you've won often enough. Don't get me wrong, but my skull's still come back again later. Vale, ahora ya hemos ganado suficientes veces. No tendría que haber gastado esas pociones, pero es lo que hay. Guardamos así. Entonces ya volveremos. Como digo, es muy simple esta arena. Recuerdo en el Gothic 3 que hay más arena, ¿no? Aunque el juego Gothic 3 es mucho peor, ¿no? En el sentido de que está más sin finalizar y eso. Con todos los problemas que tuvo. Vamos a ir a hablar con Skip. Otra de las cosas que nos queda. Recordamos que era un pirata que estaba negociando con Ron y un comerciante de aquí, de Corinis. Pero bueno, como digo, esta arena es más simple, es simplemente una arena contra ese hombre. Y hay que ganarle suficientes veces para que avance la historia y el hombre se haga más fuerte. Y recibimos esos premios que al final es más la experiencia que lo que recibes. Ya que tomando las pociones que me he tomado he gastado más dinero que el que me ha dado. Son almejas saltarina, hay que buscarlas, ¿eh? Me parece que por capítulo aparecen más. Vamos a hablar con Skip. Tengo el paquete de Batram. I've got a package for you from Baltram. What? He's sending me an errand boy? Scared shitless, is he? Oh well, what can you expect from such a puny penny pincher? Vale, pero He says he wants 3 bottles of your rum in return. Ha ha! Wouldn't he like that? First he makes me wait forever, doesn't even show up in person. Then he has the nerve to make demands. Here, give him 2 bottles. That's Me parece enough for correcto, him. porque el Baltram ese es un ratero. ¿Dónde llevasteis a la gente? Esto ya lo hicimos. I already told you. Vale, ya te lo he dicho, ¿no? Pues tienes razón el Skip, ¿eh? Vamos a decirle a Jack, el del faro. Bueno, Jack no está aquí a la noche. Tenemos que haberle preguntado a Jack. Este es el cartógrafo. You won't find better in that. Que tiene mapa de las tierras, del Valle de las Minas. Mapa de los altares sagrados. Está muy bien eso. Un mapa muy antiguo. A ver, el mapa de los altares está muy bien y podríamos hacer el recorrido de los altares en un momento dado. A ver qué tengo yo. Tengo de la ciudad de Corinis, de las tierras de Corinis. Aquí es donde me ha marcado Skip, donde se encuentra Dexter. Valle de las Minas y mapa de la mina de Garund. Y luego pues nada. Nota Lucía, el mensaje, vale. Entonces, este es un mapa antiguo que no lo tengo. Y los altares lo podríamos comprar. Vamos a comprarlo legalmente. Vamos a ver ahora el mapa es antiguo. I knew. What piece would that be? Sabía que te interesaba. Well, that old map you just bought. Un viejo mapa, I ¿no? know your kind. You go for any chance of finding riches.
¿Por qué no te lo quedas? Why don't you keep it for yourself? I'm an old man, and the times when I set out myself are long past. I leave that to younger people. Oh, gracias. ¿Qué tipo de documento es ese? What kind of a map is it? It seems to be a treasure map or the like, but you look to me like one who'll get to the heart of this matter himself. ¿Dónde has conseguido ese Where did documento? you get this map? Oh, I found that in a stack of old maps which I bought recently. The seller must have overlooked it. Vale, pues parece ser como un mapa del tesoro, ¿no? Come back again later. I'm sure to have something new for you then. Vuelve más tarde, quizá tendré algo nuevo para ti. Así que puede ser que vaya teniendo más mapas este hombre para nosotros. Mirar justo donde pone la marca. Lo que pasa es que ahora mismo ir ahí es un suicidio. Es un suicidio. Y los mapas de los altares vienen muy bien, porque recordemos que los altares nos van dando estadística. Entonces tenerlos marcados y en algún momento dado hacerlos todos viene genial. Pues bueno, pues para tener. Vamos a guardar. Recordemos que no hay nada mejor como guardar asiduamente. Bueno, frecuente, gente. Voy a hablar con él solo por hablar. Robar sería... Bueno, antes de robar, vamos a cambiarnos el equipamiento. Damos el de fuerza, ponemos destreza. Destreza y destreza. También decir que este equipamiento no da destreza a ninguno, ¿no? Buen hombre. Quiero pelear contra ti. Ah, bueno, no, pero este hombre ya no quiere. Vale, Lares está aquí. Vale. Look for someone else. There's no... I need it. Vale, no tiene más información para nosotros. También voy a ver qué tiene. Dame algo para beber. Porque este tiene ganzúas. Viene genial las ganzúas. Este quería información sobre los avances de los orcos, ¿eh? Sé por qué los paladines están aquí. I know why the Y nos paladins va a are dar here. experiencia. Es una misión secundaria colateral. Es The un... paladins are here to get the magical ore from the Valley of Una Mines, persona muy not paranoica, because ¿no? they Y expect quiere the saber orcs to todo tipo de attack the información city. sobre los orcos. As soon as they've got the ore, they're going to return to the mainland. Thanks for the information. The way it looks, we have all the time in the world for building our ship. What's Y esto ya no lo dijo. Así vamos cerrando cercos. Luego también nos hace falta hablar. Ah, solía estar en el en el prostíbulo. El Jack, el hombre del faro, que le liberamos el faro yendo hacia el Valle de las Minas, pero no regresamos al pueblo, directamente fuimos a la aventura del Valle de las Minas y no dijimos a Jack que habíamos liberado su faro y que ya puede irse a casa. Los bandidos que ocupan tu faro ya no están. the bandits that were occupying Y your por cientos de lighthouse are experiencia, esto gone? vamos a recoger lo que nos pertenece. true? Finally, I can get back to my work. Come with me to the lighthouse. You get an incredible view of the sea up there. Pero espera, Jack. Tranquilo. Vete tranquilo. Espero que llegue el hombre, ¿eh? Bromor no me dice nada nuevo, ¿verdad? No me dice nada nuevo. Bueno, le voy a decir... Estás bien. We see you, worm. You cannot escape us. Debemos buscarnos, no te vas a liberar de nosotros. Pero, ¿por qué? A ver, o sea, es como que lo ha poseído, ¿no? ¿Y por qué ha sacado el arma? ¿Por qué ha sacado el arma? No me ha hecho ni gracia, ¿eh? Está ahí atascado. ¿Estás bien? Bromor.
Can't believe that. I never told me as much. You haven't seen the last of me. She doesn't believe everything you hear. Let's wait and see what this man wants out. Who says things You haven't seen the last of me. Así es que en realidad esto da igual. Contra armas sí. Voy a sacar un trasgo al 4. Ya, pero el trasgo lo puede matar, me parece, así que no... No sé por qué se ha vuelto contra mí, pero parece ser que ha vuelto en sí el hombre. Pero no sé, tiene algo en contra mía. Y habrá que solucionarlo de una manera un poco pacífica, sin matarlo, pero haciéndole entender. Sí, soy yo. Vente aquí, vente aquí. Espero que sea fácil, porque la verdad es doble. Prefiero jugar a la defensiva. Todos los golpes que le he dado y no le he quitado casi vida. Estos que son de nivel 2, ya veis que cuando yo me cubro, él hace una finta. Son bastante más inteligentes. Los de nivel 3 ya es otra cosa, ¿eh? No le he quitado, no le he quitado nada. Tengo que avanzar con la W porque si no me encierra. Es que no le hago ni un crítico. Cuidado con eso. Que recordemos que el juego está basado en físicas y a veces si se pone en una altitud distinta, por mucho que tú pares, si te entra el golpe te entra. ¡Ostras! Me ha entrado ahí. Esto es inviable, mi gente. Me encanta este juego y su dificultad, ¿eh? De aquí salieron juegos inspirados como el Dark Souls en lo que es la dificultad. Y este tiene almanaque de los poseídos. Llave de la habitación. Nos rematamos, le dejamos tranquilo. Como digo, no tiene para elegir dificultad, pero aún así hace gratificante la jugabilidad. Esta persona, si no podéis con él, pues lo que haríamos sería volver más adelante, escapar de él. Total, luego nos va a ver y va a venir a por nosotros. Y lo que haríamos sería regresar más fuertes y ya hablar con él, pero seriamente. Voy a ponerme para robar otra vez. Guau, cómo me ha costado el enfrentamiento contra este hombre.
Qué locura, ¿eh? ¿El almanaque de los poseídos? No sé, se ha quedado la música de... Vino Fernando Malak Bromor. O sea, habrá ahora que hablar con... ¿Quién era el vino? Malak es de una... Sí, yo creo que Vino y Malak son de una granja. Fernando está aquí arriba, entonces yo creo que estarán poseídos, puede ser, ¿eh? Voy a quitar la música y la voy a poner porque se ha quedado pinzada. Vale, entonces, este hombre estaba poseído. Espero que ahora no me diga... Va dejando un rastro de sangre. Espera que no me diga... Ladrón. Estás poseído. You are possessed. What? Possessed. Why are you talking about? Get out of here. El otro quedaba muy corto. Forinos. El otro quedaba un poco corto porque no hicimos nada, lo jugamos justo a un cooperativo y por eso no lo he traído y he dicho el resumen. Y este queda un poco para hablar con los NPCs, ¿no? Porque hay que rellenar estas cosas. Hay que ir cerrando cercos. Sobre el comerciante de armas. About the weapons dealer? Es que un poco de RPG. I found this rapier de with the bandits. The letter F is carved on the pommel. The bandits had this ring. It points to an overseas trader. This list of deliveries of weapons and other things to the bandits here is signed by a certain Fernando. Besides that, Fernando, the old trader from the upper quarter, has admitted having done business with the bandits. I think that's enough. Fernando, then. Well, he'll get what's coming to him. And he always acts like butter wouldn't melt in his Pero no habría que mouth. chivarse, ¿no? De I'll see Fernando. to it that he's put away until he rots. Sound work, I must say. Vatras will be glad of this good news. It was his decision, but things I could tell you. What? Then pay attention. Is it really true? Ostras, pero yo no quería meter a Fernando It was his decision, wasn't it? en vereda. Me parece que se la hemos liado al Fernando. Yo creo... Habíamos quedado en un trato con Fernando. Forinos. ¿Me puede decir Forinos, señor? Pues no Forinos. Como me encanta en un RPG que te reconozcan por tus méritos, por tu facción o por lo que lleves puesto. Y este juego, según lo que te pongas, te reconocen como tal. Y si además lo eres, te van a hacer saludos y demás. Aún así hay veces que te puedes equipar con algo y confundirlos. Hay que robar un poquillo. Ese hombre ha vivido las 1001. Ya hemos hecho una misión para él, pero ese dinero era mío. Un placer ver, ¿eh? Estamos un poquito con el Gothic. Así que es un poquito gameplay, ¿no? Más que nada. Pero si quieres luego y te apetece, hacemos un Doom. No idea. You tell me. En breves. Mi pana. Vale, ¿qué más tenemos, Único promo... Aquí viene el pescador, ¿era? Que no está. What do you want here? Go! Smart kid. No quiere hablar conmigo. Hey! Nos estamos arriesgando mucho. Voy a decir a ver si me puedo hacer un plato de comida a la pobre What do mujer. you want here? Ah, no, tú no. Go! Smart kid. Vamos a aprovechar ahora que es de Hey, noche. you! Could you... Estas cosas parece que no, pero... Bueno, aunque ya no nos puede hacer... Hay un sitio donde nos cocina una mujer, pero como no hemos hecho bien la misión ya no nos cocina. Pero estas tonterías de cocinar y demás, vas juntando los platos y recuperan más vida. Tendrían que ser un poco más constantes y hubiera sido bastante divertido para ser un RPG. Estas tonterías. Ahora que es de noche vamos a aprovechar a subir al barrio alto y ver a ver qué podemos hacer, Recordemos que nos han dado consejos de que a los ricos les encanta esconder sus pertenencias detrás de paredes falsas.
con un hueco falso. Así que vamos a empezar por esta. Cuando la gente duerme es cuando mejor... La miel es muy importante para hacer el tabaco. ¿Verdad que en el barrio alto hablo en voz baja como si estuviéramos en la vida real robando? No, pero hay una escoba. Qué bueno. Hay buen material. Tenemos que ir así porque... hay gente durmiendo. Luego, si robamos todo, podemos irnos corriendo. Que no pasa nada mientras no lo sepan. Vale, esa persona está durmiendo. Algo que me encanta de este videojuego es que si tú estás robando con un cofre y la persona está al lado y fallas, escucha el sonido y la persona se suele levantar, o si está despierta se da la vuelta. Hay que mirar ese plato porque hay platos que se pueden... ¿Ves? Hay platos que se pueden robar. ¿Quién es el Gothic? Se roba todo. Es una ciudadana. El marido no ha venido a dormir. Seguramente sea un machista opresor. Y esté o en el puticlub o bebiendo. Muy interesante. Por favor. Y ahora nos vamos, sin hacer mucho ruido, pero tampoco haciendo poco. Go, smart kid. No. No, vamos a intentar... Bueno, no. Que seguramente por hacer el tonto nos... nos encuentren. La miel, ahora que sabemos, es importante. No llego ahí. Ah, voy a hacer un poquito de ruido solo por hacer. Así sabemos si lo despertamos o no. Hay algunos que sí, hay otros que no, ¿eh? Pero ahora de noche me voy a arriesgar un poquito para hacerlo un poco rápido, si no. Haré así. Hay dos personas durmiendo. Es muy gratificante, la verdad, el robo en este juego. Voy a guardar aquí, por si acaso fallo, porque es un cofre que está muy centrado. ¿Qué manera de dormir tienen los habitantes del Gothic, no? Siempre separados, no hay camas de matrimonio. Derecha, derecha, izquierda, no, derecha, derecha, izquierda, derecha. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Uf. Vale, luego miramos, por si acaso. Voy rápido. Este es Gabrant y una ciudadana. Suelo leer por si dan experiencia, más que nada, para que te cuidado. Aunque no se despierta por hacer esto. Un placer, David, que estamos un poquito de gameplay con Gothic. Luego ya haremos un poquito de Dune en breves. Ya estaremos un poquito más con el chat. Un poquito. Espero que todo bien, buena semana, buen final de la misma. Smart kid. Estamos robando en las casas ricas ahora mismo. Que hemos comenzado el capítulo 3 y estábamos tranquilamente enlazando cosas del capítulo 2. Voy a ir así a ver. Pues que hay que tener cuidado, Pueden bajar ya, como digo, de la parte de arriba, pero
Voy a ver si tenemos para cocinar. Tenemos. Voy a hacer rápido. Aunque se bugue. What with? Pero si es un poco para enlazar lo que hemos hecho con el capítulo 2. Y ya en el próximo capítulo, mi gente, esto es más tranquilito, ¿no? Pero iremos al monasterio, ¿no? A reclamar el ojo de Inos, como hemos hablado. Ya que nos han dado el permiso, ¿no? Lord Hagen, pero tenemos que ir a por él. Ojalá estuviera aquí el ojo de Inos, pero no está aquí, está en el monasterio. Y lo más seguro que encontremos sorpresas. Vamos a ver, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¡Buah! Es como jugarse al negro o al rojo. Vámonos. What do you want here? Yo recuerdo que solía hacer cuadraditos como si fuera el mapa para apuntar dónde roba y dónde no. Porque no siempre consigues toda la primera, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo suerte, está todo muy vacío, pero aquí hay alguien caminando. Me acuerdo de él. Hay que tener cuidado. Hay guardias vigilando por cada sección de el barrio rico. Me encanta cómo están hechas las leyes para ser un AA y la época, recordemos 2002. Tenemos una zona sin ley donde nos arreglamos a base de golpes. Eso sí, robar nunca estará permitido, igual, pero eso de pelearnos sí está permitido. Y bueno, según quién, robarles sí también. Si es gente muy fuera de la ley, se les puede robar. Luego tenemos el barrio normalito, el del obrero, que ahí hay leyes, hay guardias un poquito separados y demás. Y luego está el barrio rico, que necesitas entrar siendo un hombre de prestigio. Y hay guardias cada poco. Esto es goloso. Esto es muy goloso. No queda nada por aquí. Recordemos también que se me está yendo un poquito. Hay que revisar las paredes, mi gente. Se me ha olvidado revisar las paredes. ¿Este cómo se llama? Es un ciudadano. Esta gente tiene mecanismos, sobre todo a veces al lado de la cama. Uf. Derecha, derecha, izquierda. ¡Hola! Eso sin querer. Buah, qué multón, tío. Guards! Qué multón. Hey, you're not quite as stupid as you look. Guards! Oh my goodness. Stop right there, you lowlife. Guay, aquí también se puede liar una buenísima, ¿eh? A ver, ¿eh? Es que esto es una locura. Esto es más para robar por la mañana, ¿no? O sea... Madre mía. Es que ahora mismo por la noche están todos aquí durmiendo, así que mejor no me arriesgo. Es este el hombre, ¿no? No, este no, este era... O si era este. Este era otro. Mira, un botón, mi gente. Es difícil, ¿eh? No suelen ver tanto. Muy bien la estantería. Pergamino conjuro. No sé si atreverme a abrir esto porque... Como falle una y se levante ese, me destrozan, ¿eh? Y ya me han puesto una multa. Así que vamos a acordarnos de que este edificio, tanto arriba como abajo, lo hemos robado. Y ya robaremos. Hay que ser avariciosos. A ver, tenemos luego a este guardia aquí. Y esta es la casa, si no me equivoco, del alcalde, ¿puede ser? Pero eso. Nada para robar. Y ahora aquí... Espero que el alcalde esté durmiendo. Pero yo no veo nada
Para robar. Ni un botón en ningún lado, ¿eh? A ver, ciudadano. Bueno, voy a hablar con él. Sería sencillo robar su llave. What are you ¿Qué estás doing haciendo here? aquí? What are you accosting me for? Who are you anyway? Say, don't I know you from somewhere? No te conozco de algo. Será de eso. Maybe so. Don't get snotty. No Who seas do you think you're engreído. talking to anyway? The least you can do is address me in a more appropriate Es un juez, tone. no se And la now calle. get out of my sight. Vale, ¿y la llave para qué es, mi vida? Tienes que tener algo en algún lado. Voy a revisarle la casa, vamos, o sea. Hombre, pues tiene que tener algo en algún lado, ¿no? Es decir, tiene que tener algo en su casa o... en algún sitio. ¿Tengo que revisar todo o qué? Un botoncito en algún lado. Es que tiene que tener un cofre escondido el hombre. Me lo está diciendo, ¿no? Pues esa llave. What's up? WhatsApp. Mira qué raro, ¿eh? A este hombre le da igual que le levanten. No pasa nada. Bueno, pues tiene que ser de otro lado, pero tiene que ser de algún lado. No puede ser. Todos estos hombres aquí, ¿eh? Aquí es donde duermen, ¿eh? Es su sitio ahí de descanso. Vale, ya nos quedaría solo la zona de... Yo creo que es la que más ricos hay. Y nos queda este sitio que es... donde está Lord You Hagen. were accused of theft. Just go to Lord Andre. No puedo entrar porque se me acusa de robo. ¿Aquí puedo entrar? Sí, gracias. Estas puertas son las puertas para cerrar esto. Vale, a ver. Este hombre se suele mover y el otro también, me parece. Buah, es que está a tope ahí, ¿eh? Está a tope, tope. El Wambo. Me manda Ramírez, nuestro amigo en común. I come from our mutual friend Ramirez. Oh? That Ramirez is a little rat, and he's no friend of mine. Never mind. Did you bring me anything? That depends on what it is you want. Bueno. Okay, I'll tell you how it works. You pay 250 gold pieces, then I won't be here at night. If you're too conspicuous and I happen to be in the area, the deal is off. I've got your money. All right, then I'll disappear in the evening from now on. And remember, if you cause trouble... Vale. O sea, este hombre... es un corrupto. Y si le pagamos nos deja libertad para robar. Estas cosas, la verdad que se siente genial. Ya no se viven RPGs así. En los que dentro del low fantasy tengan como tonterías como estas, ¿no? De realidad. Que hacen que haya minijuegos. Porque si no, no podríamos robar en este sitio. Así que es verdad que con los mods y los remaster no sé qué es robable y qué no es robable.
Recuerdo que por aquí había un botón, mi gente. Tiene que haber un botón para un lado. Ay, mira. I'll never get this open without the right key. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No. Esto es mío, ¿eh? Esto también. Aquí hay algo más. ¡Hala! ¿Ese quién es? Se ha movido, ¿eh? Así yo no lo va a pagar. ¿Se están despertando o qué? Hey, you! I've heard you are with the Paladins and you should take your time and browse my goods. Show me. It's my pleasure, Reverend Brother. Está muy bien, ¿eh? Y es toda destreza de por vida. Ya me ha dejado pobre. Vale, pero ahora nos han jodido la vida porque se ha hecho de día, ¿verdad? Y ya va a ser más difícil porque está este hombre aquí. Venga, venga. Duérmete. Puedo entrar en plan... No mires para atrás, no mires para atrás. Hay que decir, ¿eh? Cuando se duermen por primera vez ahora mismo, ¿no? Que ha sido recién ahora. Están más alerta que si ya llevan durmiendo y no se han levantado. Tienen un sueño más profundo. Te permiten fallar más con las ganzúas, por ejemplo. Pero si se acaba de dormir y vas a abrir un cofre y fallas una vez, se dan cuenta. O tampoco era para tanto. Pero el conjunto ha estado bien. Vale, ahora lo único es... ¡Hala! Pero claro, ¿este hombre dónde ha salido? El Wambo ese... O sea, el Wambo me ha dicho que aquí no venía nadie. Me han troleado, ¿eh? Y encima el cofre aquí... Aquí el cofre encima... What do you want here? Go. ¿Cómo te has enterado? Y cae en el suelo. Vale, me voy a ir, ¿eh? Smart kid. ¿A dónde irá? Me parece increíble que la mujer esté ahí. Mírala. ¿Y qué va a estar ahí toda la noche? What do you want here? Es que es de día. Voy a ir para arriba. What do you want? Hostia, hay una nota ahí, ¿eh? Mueve. Smart kid. Vamos a alejarnos un poquito. Es que se ha hecho de día, ya estaba atrás hablando. What do you want here? Go. Es de día. La mujer está ahí y va a estar ahí. O sea, qué movida, ¿no? Ostras, es que hemos pagado 250, ¿eh? Joder. Ya tenemos que pagar nuestra multa. Porque nos han pillado robando. Pero esa mujer, es decir, quien sea el lutero ese,
Se queda durmiendo hasta el mediodía, pero la mujer se levanta a la mañana y se queda ahí vigilando como si fuera el portero de discoteca. Así que hay que darse prisa y robar ahí a medianoche. Y ahora de día tendríamos que aprovechar a robar donde duermen los paladines. Donde duermen los paladines. Me encanta ver cómo la gente va a trabajar. Luego sí que es verdad que en los bares estaba la gente rica y lo que va a hacer es al revés, irse a la cama. Aunque bueno, los ricos se van justo antes de que amanezca a la cama. Y hay gente ahí levantándose. Hay gente que se levanta mucho antes. Que se ha visto, hay algunos que ya estaban trabajando o yendo a trabajar. Pero la gente obrera good that you have come. You are accused of theft. There are witnesses. I will not tolerate such conduct in the city. You must pay a penalty. How much? 50 gold. Tengo, mira, toma. Quiero pagar mi multa. I'm good. Vale. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? ¿Qué hay de Bennett el herrero? What about Bennett, the blacksmith? You mean the mercenary? He is sitting in jail where he belongs. Can I talk to him? Certainly. Just go in. But if you try to help him escape, you will be in for it. Tranquilo. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? Situation in town? Everything is... Y he venido a cobrar por un delincuente y podemos chivarnos de... Ah, no, pues no. Porque hemos prometido a Fernando que nos íbamos a chivar. Vale, entonces... Este será el Bennett. Este no sé quién es. Y a esa la metimos en la cárcel injustamente. Para hacerle favor al otro comerciante. Ah, bueno, Halvor también. Lo metimos en la cárcel. Vamos a intentar robarle, a ver. Pobre hombre, en la cárcel y vengo a robarle. ¿Cómo acabaste aquí? Those swine have thrown me in the hole. I'm supposed to have murdered a paladin. But I didn't do it. They're only trying to frame me. Why would they do that? Es muy difícil que este hombre mate un paladín. You've got to get me out of here. Talk to Lord Hagen. Tear down the wall. Who cares? Just do something. Vale. ¿Estás con los granjeros o con los mercenarios? Are you with the farmers or the mercenaries? You're pulling my leg, aren't you? I was just curious. Have you ever seen a farmer who also forges weapons? No. Then why do you ask such stupid questions? ¿Qué ha pasado? What happened? I went downtown with Hodges to buy some supplies for our boys. Suddenly we heard a loud scream and the sound of running feet. Get to the point. We knew at once that something had happened and that they would grab us at once if they saw us there. We ran like hell, then just before we got to the city gate, I tripped and sprained my ankle. The rest is soon told. The militia was on me at once and they threw me straight into this hole. ¿A quién asesinaron? Who was murdered? I have no idea. One of the paladins. I don't know them. Have you got a name? Some Lothar, I think. ¿A Lothar? Well, I don't know. I'm Ya not decía yo really por qué no sure. estaba en la entrada, ¿no? Ese hombre estaba en la entrada. Ese hombre estaba en la entrada. Ese hombre estaba en la entrada. ¿Quién lo habrá matado? ¿Tienes alguna prueba? Do they have any evidence against you? They say they have a witness who recognized me. Well, do you know who the witness is? No, all I know is that he's lying. ¿Quién lleva la Who's investigación? leading the investigation? Hay alguien que la ha visto himself. matarlo, dicen. Since the victim was one of the paladins, this falls under Pero no martial sabe el nombre. law. What does that mean? That's easy to guess. If I don't get out of here, they're going to let me swing without further ado. You've got to help me or there'll be a war. Lee's not going to take this lying down. You can figure out for yourself what that means. Los mercenarios que están en el otro lado donde el lugarteniente, que What with? su líder es Lee, un amigo nuestro, el Gothic 1. Si no sacamos a este hombre de la cárcel, se van a empezar a dar de tortazos con estos. Esto What nada, about you? no nos Can I podemos- talk? Certainly. Vale, entonces vamos a ir a hablar con... Vamos a probar con este hombre si lo podemos robar. Out and about, so pay attention. You can just remember.
Es que ya robamos aquí, no me toca arriesgar a hacer estas cosas. Pero recuerdo que me quedé con algo sin robar porque estaban aquí. Y era muy arriesgado robar tan cerca de ellos. Pero no sé lo que era porque veo que está todo robado. Era una tontería, la verdad, pero... Pues bueno. O sea, esta gente todavía está en la cama, los que entrenan aquí. Ahí se ve el nivel de vida o el estatus de cada uno, ¿no? Los obreros que es de este barrio se levantan ahora. Los mercenarios ni siquiera ahora, tarda más en levantarse. La gente del barrio portuario, ¿no? Que es la más pobre, ya se levanta la primera de todas. Y el barrio rico, la gente todavía sigue durmiendo. Hasta el mediodía. Bueno, también según quién, ¿eh? Voy a decir la batra sobre la gente de las armas. Comerciante de armas. I know the dealer who's been selling weapons to the bandits. His name is Fernando. Very good. Has Martin taken the necessary steps to stop him from delivering any more? Yes. Martin will see to it that he won't be leaving the dungeon anytime soon. Well done, son. Does that mean that you're going to let me join the Ring of Water now? That was not what we agreed upon, and you know it. May Adonis light your path. Vale, ¿cómo se pone, no? Pero la gente se aprecia nada, ¿no? Todavía. Let me... What have you found? Nothing. No hay nada. Algo más que unimos. También antes de seguir, se me había olvidado, pero tenemos que hablar con Baltran sobre el ron de Skip, el pirata. I got the rum from Skip, but he gave me no more than 2 bottles. Damn expensive, that. Who does he think he is? Well, give it here then. I can't give you much for it now. This here's gotta be enough. If I hadn't seen it with my own eyes. Un rato ese hombre, ¿eh? Mira, un cáliz de sangre. Vale, no se ha dado cuenta. Es bandeja de oro simplemente. What's your business? ¿Quién eres tú? Who are you? I am Larius, the local governor. El gobernador Even local, if it may mira, es not este. seem so at the moment, I am the most powerful man in this city. El hombre So más you're in poderoso de la charge ciudad. here. Todos dicen eso, ¿o qué? Well, at the moment, my hands are tied. That Lord Hagen is in command here, for as long as he's in the city, at any rate. Muy gobernador, pero luego Lord Hagen es el que manda, ¿no? Se le puede robar, pero vamos a guardar business is it antes. of yours? As long as the paladins are in the city, Lord Hagen takes care of all the affairs that concern the city. Vale. No quería I didn't intrometerme. mean to intrude. You have failed utterly at that, so go away. Madre mía con el hombre. Sin pestañear. Arriesgarnos por un cacho de pan, ¿eh? Vaya ese agua y ese vino. Vale, más o menos hemos cerrado todos los cercos. Con Lord Hagen, que es este hombre, ya hemos hablado. Tenemos que ir al monasterio. Tengo que hablarte de Bennett, I need el to talk herrero, to you about Bennett. que se va a liar That's parda. the mercenary who murdered one of my men. Es imposible que Alozar le haya matado a Bennett, ¿eh? Creo que está... ¿Cómo estás tan seguro de que Bennett es el asesino? ¿Eh? How come you're so sure that Bennett is the killer? We have a witness. As you can see, there is no doubt about the mercenary's guilt. Who ¿Quién is es that él? witness?
Cornelius, the governor's secretary, saw the murder. Cornelius, el secretario del His gobernador. description fits Bennett, no doubt about that. As far as I am concerned, that settles the matter. Voy a hablar con ese hombre que está The mintiendo. mercenary will hang for Será treason. ahorcado por traidor. Creo I que es believe that inocente. The evidence. So, be careful what you say. If you cannot present me with evidence. Vale, necesitamos pruebas, evidencias para demostrar que Bennett es inocente. Vamos a hablar con Cornelius. Que era el hombre que estaba aquí, ¿no? El mentiroso. ¿Viste el asesino? you saw the murder of Lothar, ¿tú didn't dices? you? I need not answer any questions about a current investigation. Lord Hagen already has everything I know on record. Está nervioso, está nervioso. ¿Qué fue lo What que was it viste? you saw? Really, I haven't got any time now. You need to go now. The office is closing. La oficina está cerrando. A ver, la oficina no está cerrando. Basta Enough ya of que that. vistes. What did you see? I saw how the mercenaries struck down the paladin from behind, and then he took his sword and rammed it through his chest. Are you completely sure? Yes, of course. I saw it with my own eyes, but I really haven't got any time now. There's a huge pile of paperwork I need to do. A ver, o sea, déjate de tonterías, no te creo. I don't believe you. So what? What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? Podría hacerte hablar en el monasterio. Aprecias tu vida, ¿no? ¿Qué pides a cambio? Podría hacerte hablar en el monasterio. They could make you talk in the monastery. What do you mean by that? Well, we have ways to bring out the truth. Painful ways. No, please don't. I'll tell you everything you want. Vale, qué cobarde es el So hombre, what ¿no? really happened? Vea qué I ocurrió. didn't see what happened. I received some gold for blaming that mercenary. In times like these, it's everyone for himself. I needed that money. Who paid you? That's te pagó enough. eso es? He'll kill me if I rat him out. Are you going to tell that to Lord Hagen too? I'm not a lunatic. I can't stay in town now. I'll give you my diary. That should be proof enough. Pero... Dios, es muy rápido el hombre. ¿Y dónde irá, O sea, porque... Claro, o sea, él se va a algún lado ahora ya. Porque es muy peligroso quedarse en la ciudad. Va a morir si se queda en la ciudad. Me ha dado el diario. A ver qué dice el diario, pero como me sea una trampa, tendríamos que ir ido corriendo detrás de él, No, esto no. Recordemos... Diario del Cornelius. Si Hilario sigue así, tendré que buscar otra opción. Otra posición. Anoche me pasó algo extraño. Recibí en casa la visita de uno de esos tipos con capuchas negras de los que tanto hemos oído hablar últimamente. Lo cierto es que no estaba nervioso, aunque se supone que son malvados. Casi se puede sentir el poder que tienen. Pero la voz era tranquila y hacía que confiaras en el tipo. Me ofreció 20.000 piezas de oro, qué locura, para asegurarse de que uno de los mercenarios fuera encerrado. Dijo que sabría lo que quería decir cuando ocurriera. Por supuesto acepté de inmediato. De todas maneras, esos mercenarios no se merecen nada mejor. Si no llega a ser por ellos, todo me iría bien. Un poco egoísta el hombre, ¿no? El oro me garantizará una jubilación acomodada. Ha ocurrido... Han detenido a uno de los mercenarios. No me va a costar mantener mi palabra. Pues al final le ha costado. Pero mira, aquí ya tenemos la prueba, no era una patraña. Cornelius lied. Subimos de nivel, ¿no? Porque nos da la experiencia. Here, I've got his diary. Everything's in there. That slimy little criminal. In view of the new evidence, there is nothing else I can do. By virtue of the office granted me by king and church, I declare that the prisoner Bennett is exonerated of all charges and is thereby a free man. Cornelius is to be taken into immediate custody for perjury. Cornelius era detenido inmediato, pero se ha esfumado. Sooner or later he will turn up, Tarde o then we temprano shall aparecerá, arrest him. entonces será arrestado. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿no? Encontrar las pruebas, ya que Cornelius era un cobarde.
Luego teníamos, ahora que me ha hecho ver, ¿no? El diario este. Tenemos a Malak, a Bromo y a Fernando. Pero claro, Fernando está poseído. Fernando, vamos a visitarlo a la cárcel. Y ya con esto habríamos atado, yo creo que todos los cabos de la ciudad. Con este hombre me queda hablar. A ver, bueno, vamos a intentarlo. Bastante fácil. Mira, con ese guardia no hemos hablado. Ya para hacerlo todo finiquitado, el próximo día ya iremos al monasterio. Halt! No one That's been known a long time. What? I can't believe that. Vale, ni un paso más. Nada, es un NPC de evento circunstancial, así que no creo que tenga nada. Vale, con estos hombres hemos hablado. Con Regis, que le intentamos robarlo otra vez. Ha ocurrido algo excitante. And then, that's odd. You think it's everyone for himself in times like... They actually found out that the mercenary is innocent, and they had to let him go. Lord Hagen must be beside himself with rage. ¿Has visto? Va contando las cosas que han sucedido y que han averiguado, ¿no? Esto ya está. Voy a guardar y voy a intentar robarle porque no me fío. Hey. Filthy thief. Tiene bastante destreza, ¿no? Este hombre, porque es bastante difícil de robar. Mientras puedo robarle a los demás, a él no. Vamos a ver a Bennett a la cárcel, a ver si lo han soltado ya o tengo que ir a la cárcel a hablar con él. Con este hombre no puedo hablar todavía, ¿no? Yo recuerdo que a ese hombre a la noche se le podía hablar, yo creo, pero la otra vez lo intentamos y no se podía. Voy a ir a hablar también, menos falta ya por cerrar los cercos. Con estos no. Bueno, a ver, con estos... Hey. A ver si alguno tiene una llave o algo, ¿no? Hey, you. Hey. Mira el Peck donde está. Everything all right with you? I'm very glad that the business with the murder has been cleared up. Why? At worst, they would simply have attacked us. I don't even want to imagine what would have happened then. At worst, they would have just attacked us. I don't even want to imagine what would have happened then. Vale, nos ha pedido gracias y ya está. Why? Vale, lo mismo. Vale, o sea, lo del burdel ahora tiene que mejorar. Tengo que intentar robarle. Si no funciona solo una vez. Pero voy a intentar robarle. Hey, you. Una vez es gratis, luego ya no. Vale. Que tenemos suficiente destreza como para robar a casi todos. Vale, faltaría un poquito... Este hablamos. Mira, hay una persona aquí que enseña el arco. No sé si se le podrá... Hey, you. What are you doing here? I'm training the boys to use a crossbow and help them become a little more dexterous. Vamos a intentar robar la llave. Vale. Él tiene la llave. Pero todavía no tenemos destreza para robarle. Entonces... Hey, you. No vamos a forzar el robo con esa persona. Tenemos que acordarnos que no tenemos suficiente destreza como para robarle. Y hay que buscar un método en un futuro para robar. Es decir, tener un collar de destreza, aumentar la destreza mediante accesorios, porque no puedo gastarlo en atributos, ¿no? Voy a guardar aquí. Bueno, antes de guardar voy a hablar con él. André. Bueno, voy a decirle lo de... cómo están las cosas. Luego este hombre que está aquí.
Vale, entonces la última llave sabemos quién la tiene. Mira, aquí está Fernando. I've been to the Valley of Mines. Leave me alone. Mira, ya no quiere... Teníamos que haber seguido haciendo la misión con él, pero nos hemos chivado y ahora nos hemos metido en la cárcel. We see you, worm. You cannot escape us. Que me intenta atacar. Ayuda, ayuda. Ayuda. Stop Es que right there, you lowlife. Tiene que volver a la cárcel, o sea que... Vale, lo que pasa es que lo van a matar, ¿eh? Como se ponga así el Fernando... Como se me ponga así el Fernando, nos va a matar, ¿eh? Destreza, me va a quitar la destreza y me va a poner... Me va a poner la fuerza. Me va a poner... las armas. No, esto da igual. Ponerme esto. Ah, es que me da pena, ¿eh? No quiero que muera. Pero es que no va a quedar otra. Porque según me pegue... So I've got you after all. Put away that weapon. Will you put away that damn weapon? Parece como que hay gente detrás mío que me quiere matar, ¿eh? A por él, a por él. Por Fernando. ¡Alarm! Ha sido Fernando, ¿eh? Tengo razón, o sea, él ha sido el que ha empezado. Pues el NPC está conmigo. ¡Hola! Casi me mata. No, no lo mates. No lo mates. Que, van a matar a Sara también. Es que ¿para qué empieza Sara? Ha sido todo muy... Ha sido todo muy violento. Recordar que los finales son distintos. A ti te hubiera... tú puedes tener otro final y yo tener otro, porque esto que ha sucedido, vamos, o sea, locurón. Sí que es verdad que... ¿Dónde está la persona de aquí? Falta el guardia, está por ahí saltando, me parece. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Epa, me alegro que hayas venido. Se te acusa por robo y hay testigos. Habrán pillado robando los cadáveres. Ya está. Voy a guardar aquí. Qué pena que me hayan pillado, ¿eh? Pues bueno, al final ha sido un poco agridulce, ¿no? Podríamos haber seguido haciendo misiones con Fernando, o a Sara la encerramos por nuestra culpa injustamente, pero así queda la cosa. Lo dejamos por aquí el capítulo del Gothic, ha quedado un poco, ¿no? Hilando las cosas del capítulo anterior, porque al comienzo de un capítulo también hilamos eso de la historia. Es una historia bastante profunda, entre comillas, ¿no? Con todo lo que ha habido para hacer, que ya nos ha quitado bastante tiempo, así que lo dejamos por aquí. Y ya seguiremos. Un placer, mi gente. Espero que os guste. Cuidaros.